algunas de las cosas que tenemos que tener en mente, ¿verdad? Pensar sobre los números, pensar sobre los símbolos, colores, metales, nombres que tienen significados proféticos, porque recuerden que así como en el lenguaje figurado se usan ya sean frases o diferentes formas para presentar una verdad, en la profecía todas estas cosas se utilizan para que podamos entender el contenido de la profecía que Dios está dando, poder entender su cumplimiento, su significado. Entonces todo esto viene a ser de gran importancia. Algo, ¿verdad?, que estaba pensando también en la profecía, como les mencioné, hay todavía mucho más material que obviamente no vamos a alcanzar a presentar en esta ocasión. Entonces, sí, todos los libros que yo les recomendé al principio, ¿se acuerdan el primer slide que puse luego? Y van a tener copia ustedes como quiera de este. Cuando ya lo termine, yo sé que ahorita les he estado mandando por lección, ¿verdad?, conforme vamos avanzando, pero ya que terminemos la clase, mi propósito es compartir con ustedes todo el slideshow completo para que especialmente los varones o las damas que en algún tiempo ustedes puedan instruir a otras hermanas o otros hermanos en cómo estudiar, pueden utilizar este material, modificarlo a la manera como ustedes lo vayan a presentar, pero el propósito es que esto se pueda compartir, que no se quede solamente con nosotros, sino poder preocuparnos, ¿verdad?, de la iglesia en el futuro, en nuestras congregaciones y ver la manera como podemos ayudar para que haya más hermanos y hermanas que estén enseñando, pues ahora sí en todo, ¿verdad?, varones en la audiencia general, enseñando jóvenes, enseñando niños, las damas dando clases de damas, todo eso viene a ser sumamente importante. Entonces, puede ser parte del propósito. Pero vamos ahora a hablar entonces de los colores. Si yo le hiciera preguntas a ustedes, y probablemente, pues Juan, Wesley, Lili, tú tomaste la clase de hermenéutica la vez pasada, ¿verdad? Entonces, Juan, Wesley y Lili, creo que son los únicos tres aquí que ya la habían tomado anteriormente. A ellos no, ellos están exentos, pero todos los demás les voy a hacer preguntas. Según colores que encontramos en profecía, ¿qué son los colores más comunes que encontramos, que se mencionan? Y normalmente, ¿con qué está asociado cada color? ¿Cuál es su significado? Por lo menos uno. Ajá. Que el rojo como el carmesí, ¿verdad? Ajá. Ese viene siendo uno que se nombra varias veces, ¿verdad? Uno en cuanto, bueno, me entender como pues decir, el color rojo, ¿verdad? El de la sangre. La sangre. ¿Verdad? Es lo que se me viene a la mente. Ok, puede ser rojo, puede ser sangre. Ajá, hermano Jorge y luego Daniel. Blanco. Ajá. Pureza. Pureza, santidad, ok, Daniel. Ese ya se lo robaron entonces, ¿verdad? Bueno, el rojo, ¿verdad? Y eso es peculiar porque es cierto. Si nosotros vamos a textos de la Biblia, por ejemplo, encontramos un símil. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, como la lana, serán emblanquecidos. Si fueren rojos, ¿verdad?, como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Bueno, ahí miramos que en sí el tema que se habla es el pecado. Y el pecado está hablando con lo rojo, viene a representar la gravedad de ese pecado y qué tan grande, ¿verdad?, es ese pecado. Y luego hace un contraste entre lo rojo con el pecado y lo blanco, la lana y el carmen, y la lana y que era la nieve, haciendo un contraste ahora a la pureza y la santidad, ¿verdad? Pecado y pureza y santidad. Sin embargo, ¿verdad?, el rojo también en otras ocasiones no tiene que ver solamente con el pecado, sino que hay ocasiones que tiene que ver, por ejemplo, con derramamiento de sangre. Hay profecías en Isaías, específicamente hay una que habla acerca de Jesucristo y le llama, ¿verdad?, Edom. Ahora, ¿qué es Edom? ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Y Saúl cómo era físicamente? Su apariencia. Era pelirrojo, ¿verdad? Una era velludo y el vello, el pelo que él tenía era rojo. De ahí salen los edomitas, ¿verdad? Pero por eso en ese sentido se llamaba a Esaú. Entonces, Edom también puede ser un nombre que está asociado también con el color rojo, que puede que ver con la sangre o puede que ver también con el pecado, dependiendo. Entonces, obviamente todo lo que hemos aprendido ya de la Biblia hasta este momento nos va a ayudar a poder interpretar el color, cuál es el significado o por qué está empleando ese color específico. Y pues ahora sí, con eso en mente, uno de ellos que podemos comenzar a analizar, pues es los colores proféticos, ¿verdad? Pues obviamente describen objetos, lo que acabo de mencionar ahorita.
Pero si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 6, y quiero que vayan conmigo allá, a Apocalipsis capítulo 6, y si alguien me puede leer, por favor, del versículo 1 al versículo 8, y quiero que pongan atención ahí, porque en Apocalipsis capítulo 6, del 1 al 8, hay una profecía en la cual se están presentando 4 caballos diferentes. Y ahora el animal o la figura del animal es la misma, pero lo que cambia en cada uno de estos 4 caballos es el color de cada uno de ellos. Quiero que le pongan atención no solamente al color de cada caballo, pero pónganle atención a quién está montado sobre ese caballo y qué son los artículos que lleva consigo, porque todo eso nos va a ayudar a entender por qué se escogió específicamente ese color para cada caballo. Si ya están ahí entonces en Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 1 al 8, el que lo tenga, por favor, si puede comenzar la lectura. Voz fuerte y alta, por favor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ok, bueno, obviamente habla de 4 seres vivientes, habla de 4 sellos que son abiertos y habla de 4 caballos, cada caballo con un color diferente, y habla de ciertas características sobre quiénes los montan y qué era lo que ellos llevaban. Con eso en mente, vamos entonces a analizar cada uno de esos caballos y poder analizar específicamente enfocándonos en los colores proféticos. Obviamente vamos a hacer uso de los detalles que se nos dan en esos textos, específicamente que describen el color de ese caballo, para poder interpretar cuál es el mensaje que está dando. Lo primero que podemos observar aquí, ¿verdad?, es el color blanco, el caballo blanco. Versículo 2, si lo podemos leer nuevamente, dice ahí Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 2, miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, si yo le pongo atención a este texto, yo puedo mirar que hay varios detalles que ahí se me están dando, ¿verdad? Primeramente dice un caballo blanco, y lo pongo eso porque eso es lo que me quiero enfocar. ¿Cuál es el significado de ese caballo blanco y el que lo está montando? Bueno, primero el color del caballo. Segundo, quién lo monta y qué es lo que lleva. Dice que el que lo montaba tenía primeramente un arco y además tenía una corona. Si juntamos nosotros el color del caballo blanco, juntándolo juntamente con los detalles de la corona y el arco que fue dado y la frase salió venciendo y para vencer, ¿con qué está asociado ese color blanco? ¿O por qué elegir el color blanco y los detalles que se dan a aquel que lo va montando? Ajá. Sería pureza, por la pureza, y porque se tendría que referir como a Jesucristo, que vino a vencer, salió para venciendo y para vencer. ¿Te lo aplicarían a Jesucristo? Ok, muy buena interpretación. ¿Quién está de acuerdo? Ando torcida, ¿todos están de acuerdo? Okay. Hermana, ¿iba a agregar usted algo también? Sí, podría ser aparte de Dios y Jesús,
hace todo lo que tiene que ver con el evangelio, con la iglesia, porque dice que salió venciendo y para vencer. Ujú. Cristo. Ok. Ahora, ¿por qué decimos que es Cristo? ¿Qué parte de eso o qué aspectos de ahí nos dice que se está refiriendo a Jesucristo? A ver, Maribel, un aspecto. ¿Qué de esos detalles te da a entender, o si estás de acuerdo con ellos, qué detalle nos lleva a entender que es Jesucristo de quien se está hablando? Estoy de acuerdo con ellos. Sí, pero ¿qué detalle? Yo sé que estás de acuerdo, pero ¿cuál detalle? Para vencer, que salió venciendo y para vencer. Hay uno todavía más contundente, ¿sí? La corona. La corona. La corona, ¿verdad? Es el que tiene que ser más contundente porque a él es a quien se le ha dado la corona. ¿Por qué? Porque él es el rey de reyes. Ahora, otra característica, si yo junto la corona que se le ha dado y miro el arco y que salió venciendo para vencer y se escoge el caballo blanco, se escoge, ¿verdad?, por la pureza y la santidad que viene a representar de lo que es Jesucristo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, yo solamente lo puse en forma de resumen, pero obviamente el color blanco, si nosotros vamos a tanto el uso del Antiguo como del Nuevo Testamento, el color blanco, normalmente miramos que es un color que está asociado con esas cosas, ¿verdad? Representa la santidad, representa la pureza y representa la belleza. Por ejemplo, varios ejemplos. El sacerdote o los sacerdotes, ¿qué vestiduras se usaban ellos? Eran vestiduras blancas. Si nosotros pensamos también, ¿verdad?, no solamente en los sacerdotes, pero el texto que mencionábamos de Isaías, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, van a venir a ser como blanca lana, van a venir a ser blancos como la nieve. El blanco está siendo un color utilizado para representar santidad, para representar pureza. Y entonces es conveniente que si el jinete que va montando ese caballo es aquel que lleva una corona y lleva un arco y hay una lucha a la cual él tiene, es conveniente que ese color sea blanco para representar la pureza, la santidad e incluso la justicia, ¿verdad?, que hay en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, podemos entender por qué el color blanco se utiliza, porque con quién se asocia y lo que el color blanco se asocia en la Escritura. Entonces, en ese sentido es fácil, yo pienso, de interpretar, mirar este color. ¿Todos veamos bien ahí? ¿Sí? ¿Fácil? Vamos al segundo, porque había otro caballo. ¿De qué color era el otro? Una Ajá. preguntita, abuelita. Entonces, ¿aquí qué representa? Dice que no tiene nada que ver el arco. Para la guerra, ¿verdad? Acuérdate, dice, salió venciendo y para vencer hay una lucha, ¿verdad? Y acuérdate lo que dijo el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Y recuerdo también que quien lucha por nosotros como cristianos es Jesucristo. Entonces hay una lucha, ¿verdad?, que Dios hace por nosotros, una lucha espiritual, eso es a lo que se refiere. Obviamente el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, pues está pasando que si tú entiendes el contexto de por qué Apocalipsis fue escrito, hay que recordar que la iglesia en el tiempo que el libro de Apocalipsis fue escrito, y si nos apegamos a la fecha que fue entre el año 90 y algo, al final del primer siglo, podremos pensar, ¿verdad?, quién estaba como César en ese tiempo. Analizamos la historia y miramos cómo los cristianos estaban siendo llevados a los coliseos, estaban siendo llevados a la muerte, perseguidos, vituperados, golpeados para negar el nombre de Cristo. Y tú piensas todo el sufrimiento que la iglesia ha tenido. El libro de Apocalipsis fue escrito como un libro codificado para que un romano lo pudiera hablar, lo pudiera abrir y leerlo y decir, pues yo no entiendo lo que está hablando, son puras loqueras, ¿verdad?, lo que hay aquí. Mas, sin embargo, un cristiano, especialmente uno que tenía un antecedente judío, podía abrirlo y él podía conciliar todo esto con profecías del Antiguo Testamento y entender cuál era el mensaje de Dios. Recuerda, no solamente el libro de Apocalipsis es un libro de ánimo. Nosotros le tenemos miedo porque pensamos que es un libro simbólico y miramos sobre el lago de fuego, sobre la serpiente, el dragón, la bestia, y uno rápidamente a veces se espanta. Y sí, ¿verdad?, hay cosas que menciona ahí, pero hay que recordar el propósito de ese mensaje. Era animar a la iglesia y recordarle que Jesucristo la victoria ya la tenía ganada, solamente era cuestión de tiempo de que Dios cumpliera su justicia. Eso era un mensaje de ánimo, ¿verdad? Y aquí entonces está Jesucristo siendo representado como aquel que viene venciendo, y para vencer, en Él está la victoria y en Él está la fuerza. Acuérdate, todo lo que es el arco, o incluso en el Antiguo Testamento miramos cuando a Elías se le llamó, ¿verdad? Padre mío,
carro de Israel y su gente de a caballo, ¿qué representaba eso? El defensor, ¿verdad? Aquel que estaba como defensor. Entonces siempre son cosas asociadas con la guerra. Un arco, ¿verdad? Asociado con la guerra. Pero aquí obviamente es una victoria espiritual, pero una victoria en la cual también Jesucristo habrá de consumir a aquellos que le hacen daño a los escogidos de Dios. ¿Verdad? Okay. Bueno, otro color también que tenemos ahí en Apocalipsis capítulo 6, otra vez y el versículo 4, ahí se nos presenta otro caballo. Dice, y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, bueno, vamos a parar hasta el versículo 4. Las palabras clave ya se las subrayé yo ahí. Creo que están un poquito chiquitas las letras, pero sí lo pueden identificar ahí. Primeramente dice la escritura, ¿el caballo de qué color era? Bermejo. Y ahí está el color que es rojo, ¿verdad? Si no sabían que era bermejo, ahora ya saben que el color bermejo es como un color, una shade, ¿verdad? Del color rojo, como dijéramos. Bueno, ahora, ¿por qué representarse rojo? Muerte, sangre, guerra, batalla, sufrimiento, dolor. ¿Cómo sabemos eso? Porque se menciona una gran espada. ¿Y esa gran espada con qué propósito se dio? Dice, porque el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Entonces aquí el rojo, ¿verdad? No tiene que ver con el pecado. Obviamente la sangre va a ser derramada por los pecados que han cometido, pero aquí está hablando de una mortandad, un castigo que viene de parte de Dios. Y ese castigo de parte de Dios va a venir a ser administrado por aquel que viene sentado sobre el caballo rojo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que venimos a entender, que aquí el rojo, en este caso específico, está asociado con una mortandad, ¿verdad? Un derramamiento de sangre. Y la clave otra vez está en la espada y las palabras que nos dice ahí. Entonces, por eso que está bien fácil. ¿Levantó la mano, hermana? Sí, ¿podría decirse que es Satanás o es mortandad? Mortandad, ¿verdad? Que Dios manda. Ahora, ¿quién es el agente por medio de quien Dios la manda? Pues obviamente tenemos que ir a mirar a la historia, ¿verdad? A qué era lo que en ese momento específico hablaba. Por eso les hablé, ¿verdad? Que una de las cosas que yo voy a hacer cuando yo les hable acerca de los libros, dando una fecha por lo menos aproximada, cuándo fue escrito, dónde encaja en la historia, es lo que nos ayuda pues, a poder asociar esto correctamente. Y no hacerlo como en las denominaciones que echan la mente a volar. Si yo entiendo entonces que este libro fue escrito a finales del primer siglo, y puedo entender la historia, las condiciones. Recuerden que una de las cosas que hablamos, hay que conocer la historia, condiciones culturales, lo que está pasando en cada libro para yo poder entender, ¿verdad? En este caso, estas profecías. Es, por ejemplo, el mensaje a las 7 iglesias. Ahí se mencionan 7 ángeles, ¿verdad? Pero no eran ángeles literales que fueron y llevaron el mensaje, sino simplemente eran mensajeros que estaban asignados para ir a cada una de esas iglesias y llevar un mensaje específico que Dios tenía. Entonces, ¿quién es el medio? Bueno, ya es alguien que Dios viene a escoger, ¿verdad? Para que venga a ser el medio por el cual Dios viene a traer ese castigo del cual está hablando ahí. ¿Ok? ¿Todo bien? Muchos detalles los voy a dar, ¿verdad? Porque si no, pues van a querer que yo se los dé todos y no van a querer estudiar. Esto es para que se motiven a estudiar el libro de Apocalipsis y puedan ustedes comprender. Ahora, les voy a dar una clave del libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan en el libro de Daniel cómo comienza en el capítulo 2 y habla de una estatua, ¿verdad? Y esa estatua habla de 4 materiales distintos y nos viene Daniel a decir que se refería a 4 reinos. Pero luego más adelante en el capítulo 7 encontramos otra visión y ahora son 4 bestias. Y luego en el capítulo que sigue es otra visión y son 4 bestias. Pero ¿qué encontramos de algo que es lo mismo en todas las 3 visiones? Que las 3 visiones tienen que ver con los mismos 4 reinos. Pero cada visión está dando ciertos aspectos, ¿verdad? Acá en Daniel 2, por medio del metal, está demostrando ciertos aspectos. Y luego cuando miramos las bestias, sus características físicas de las bestias demuestran características de los reyes y de los reinos. Entonces, en este sentido, vamos a mirar también que Apocalipsis, si ustedes lo leen, van a leer algo y luego comienza el ciclo como en Daniel. Otra vez se repite. Pero en lugar de usar una estatua, ahora usa 4 bestias. Y luego se vuelve a repetir y ya no usa ni estatuas ni bestias, usa otras 4 cosas. Es un ciclo, ¿verdad? Repetitivo en el cual está añadiendo detalle.
Y eso es lo que van a notar en el libro de Apocalipsis. Y ya con eso les estoy dando mucha información que les va a ayudar a cómo interpretarlo correctamente. ¿Sí, hermano? ¿Levantó usted la mano? Hay otras sectas que traen el libro de Daniel y lo quieren poner a lo del futuro de nosotros, ¿no? Ujú. Y lo quieren conectar con lo que está pasando y todo eso. Sí, vienen a conectar especialmente ya en el último capítulo de Daniel, las 70 semanas, ¿verdad? Ahora hay que entender que parte de las 70 semanas no estaba solamente conectado con el final de los sacrificios del templo y del Antiguo Testamento, la antigua ley. Pero si hay una parte que ahí le menciona Dios a Daniel, que iba a venir el día del juicio en el cual todos los que estaban muertos iban a nacer, que eso tiene que ver con Juan capítulo 5, versículo 28 y versículo 29. Iban a resucitar, pero no a nacer, a resucitar. Entonces, hay partes de Daniel que sí están haciendo alusión al juicio, pero no todo. El libro de Daniel ya se cumplió, ¿verdad? En esos reinos. Sin embargo, otra vez la gente quiere ir allá y agarra el lenguaje simbólico de Apocalipsis y lo hace literal. Ese es un gran peligro, ¿verdad? Agarrar algo simbólico y ponerlo como literal, como es viceversa también, agarrar algo literal que es simbólico y ponerlo, ¿verdad? Como algo literal. Daniel. No, iba a comentar acerca del versículo que estamos viendo ahorita. Ajá. Ya que ha creado, pero pues esta actitud, viendo el color y pues como mencionó acerca de la historia, no podría tener una relación de color con el personaje que aquí se ilustra a Roma, ya que es color rojo, ese shade, está relacionado con Roma, usaban los soldados un tipo de rojo oscuro. Ok, ahí se los dejo de tarea. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? A ver, ¿tiene que ver con el gobierno romano o no? Sí. Ahí está la primera tarea. No, eso no está difícil, hermano. Hey, si se agarra de lo que Daniel dijo, a lo mejor ya Daniel lo está llevando por el lado correcto. Entonces, ¿verdad? Ahí está una tarea. No miran a Daniel, por favor, hombre. Ahí está una tarea. Pero por ahí va el hilo, Daniel, por ahí va el hilo, ¿verdad? Si te has asociado con alguien. Si podemos asociar a Jesucristo y ahora el siguiente caballo y la mortandad y la guerra, bueno, ¿cuál es ese medio que Dios está basado en la historia? ¿Quién sería el medio por el cual viene esa mortandad y viene ese castigo? Entonces yo les diría, ¿quieren hacerlo? Investigan un poquito sobre la historia del gobierno romano, lean sobre los césares, qué tiempo cada césar gobernó. Y si yo les digo que el libro de Apocalipsis fue escrito en la última década del primer siglo, ahí ya tienen varias pautas, ¿verdad?, para poder identificar. Y ahí está la tarea. Es de que, gracias, Daniel, otra vez, ¿verdad? Ahora lo bueno es que ahora no fue Juan, ni Miguel, ni Wesley. Ahora sí le echan la culpa a alguien más, ¿verdad? Ahí como que Juan y Miguel y Wesley están muy calladitos ahora, ¿verdad? No quieren participar para nada. Bueno, pues ahí está entonces otro color, ¿verdad? Apunten la tarea, no se les olvide. Bueno, vamos a la siguiente. Ahora, hablando de tarea, no piensen que es porque no les contesto, no piensen que ahora miré y ves que ando corriendo también como, dicen por ahí, como pollo descabezado, ¿verdad? Y a veces me olvida contestar. Sí, miré la tarea de todos los que me la enviaron, ¿verdad? Entonces no se preocupen, ya los apunté. Más adelante hablamos de esas y nos queda un poquito de tiempo. Otro color, ¿verdad?, que miramos es en el versículo 5 y el 6. Esos dos están juntos. Y aquí se nos viene a presentar otro caballo ahora, un caballo negro. Cuando abrió el tercer sello y oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Normalmente el color, ¿con qué lo asociamos? ¿Cómo? Con luto, con muerte, oscuridad, pecado, ¿verdad? Las tinieblas, el pecado, la oscuridad, el luto, todo eso tiene que ver. Y en efecto, ¿verdad? El color, normalmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que trae la muerte y todo eso y el luto? Pues obviamente cuando hay desastre, cuando hay calamidad, cuando hay fatalidad, y el luto, ¿verdad?, como ustedes dijeron. Pero el verso 6 nos ayuda a entender en qué sentido ese color negro que está asociado con estas cosas tiene que, está, ¿cómo se llama? Vinculado. Y luego dice versículo 6, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, y ahí está la clave, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañas el aceite ni el vino. ¿De qué manera iba a venir
el desastre, calamidad y fatalidad mencionados en el versículo 5? Hambre. Sí, pero ¿en qué sentido? Calamidad. Bueno, eso nos viene a decir, ¿verdad?, que iba a pasar algo con el producto o la comida que estaba llegando a ese lugar, que esa falta de comida era lo que iba a provocar esa muerte o esa mortandad o fatalidad. Para que se den una idea cómo esto trabaja. ¿Recuerdan cómo se miraba Jerusalén justo antes de que llegara Nabucodonosor y se los llevara cautivos? En una ocasión llegan dos mujeres y llegan delante del rey y le dicen: rey, nosotros nos habíamos puesto de acuerdo que primero nos íbamos a comer al hijo de ella y ahora nos íbamos a comer ahora, bueno, el mío y luego el de ella. Nos comimos el mío y ahora ella ha escondido el de ella y no nos lo podemos comer. Y ustedes miran cómo el rey se queda, ¿verdad?, en esa ocasión, dándose cuenta qué tan fuerte y qué tan triste estaba la situación en Jerusalén. El hambre. ¿Cuánta gente no murió por hambre? ¿Cuánta gente no estuvo en luto, ¿verdad?, porque sus hijos no había que darles de comer? Y está hablando precisamente de eso, ¿verdad? Un tiempo, una necesidad, una calamidad y una muerte que va a venir, pero la manera como va a venir por medio de un hambre. Es más, en el libro Entre los Profetas también dice Dios: los hice estar a diente, no me acuerdo cuál es la palabra que usa, diente seco o diente pelón, algo así, ¿verdad? Dice: y ni aún así ustedes se voltearon a mí. No llovía y tenían que viajar a 2 o 3 ciudades para traer agua y ni aún así me voltearon a ver. La calamidad normalmente muchas veces viene de parte de Dios por 2 razones. Una, para castigar el pecado de alguien, o 2, para buscar que esa calamidad provoque un arrepentimiento en aquellos que están experimentando esa calamidad. Pero lo que sí miramos es que en este caso el color negro representa esa calamidad que Dios está trayendo por medio del hambre, por medio del alimento físico. Entonces, hay muchas cosas que podemos entonces comenzar a conectar con lo que estamos leyendo, pero como siempre les he dicho, tenemos que analizar cada detalle, cada palabra que encontramos ahí que nos viene a dar un poquito de luz, ¿verdad?, sobre lo que estamos tratando. Y otra vez podemos ir a analizar, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. Como no tiene que ver con el Apocalipsis, les doy una clave. Hay una parte en el libro de Isaías que habla acerca de Egipto. Y dice: voy a levantar a egipcio contra egipcio. Y usted se pregunta: bueno, espérate, ¿cómo es posible que de los egipcios, entre ellos mismos, se vayan a agarrar y se vayan a matar? ¿Qué sería lo único que provocaría una muerte o una guerra interna dentro de un país? ¿El hambre? Bueno, el hambre obviamente, pero hay algo más que el hambre. El poder. ¿Ha habido una guerra así aquí en Estados Unidos? ¿Cómo se llama? La guerra civil. Si ustedes analizan la historia de Egipto y lo que está profetizando Isaías, estaba profetizando una guerra civil en Egipto. Y luego van ustedes a quién era el rey, el faraón de Egipto en ese tiempo. Y cuando viene esa guerra civil, toda la mortandad, y ahí se cumple la profecía de Isaías. Por eso les digo, en una profecía es importante conocer la historia, en qué tiempo se escribe o hacia qué tiempo está apuntando. Hay profecías, ¿verdad?, en las cuales Dios dice, por ejemplo, Daniel le dijo: Daniel, escribe esta profecía porque esto es algo que se va a cumplir. O hay otros que le dice: Daniel, esto no lo escribas, o esto escríbelo, ¿verdad?, pero esto es para el tiempo postrero. En este caso, en el caso de Apocalipsis, ¿cuándo se iba a cumplir eso? Vayan a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1, para que no se pierdan, porque ahí está la clave. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, noten, las cosas que deben de suceder, ¿cuándo? Pronto. Esas profecías que estamos leyendo, diferente a cómo la gente en el mundo denominacional quiere hacer lo que es algo que se va a cumplir, ¿verdad?, mucho tiempo. La mayoría del libro de Apocalipsis se cumplió en el primer siglo. Era un mensaje para ellos, que ahora yo tengo que entenderlo de acuerdo al significado histórico o a la parte histórica que ellos vivieron, poder interpretarlo de esa manera y ver cómo se cumplió, pero luego también sacar las enseñanzas prácticas que son para mí. Ahora bien, yo sé que el Apocalipsis habla más adelante del lago de fuego y habla del Hades y habla del juicio final, del estado de la iglesia en el cielo, mas sin embargo estas profecías Dios dijo bien claramente, esto es algo que se debe de cumplir pronto.
Entonces eso implica que si yo puedo entender en qué tiempo se escribió el libro de Apocalipsis, yo puedo entender qué era lo que se iba a cumplir dentro de ese tiempo. Un ejemplo, cuando Jesucristo habló acerca de la destrucción del templo, ¿cuánto tiempo se iba a cumplir, Juan? No, menos de 70 años. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuánto era una generación? 40 años. Eso implica que dentro de 40 años se iba a cumplir lo que Jesucristo dijo. Dentro de un periodo de 40 años. ¿Cuándo fue el Señor Jesucristo llevado a la muerte? ¿Qué edad tenía? 33. Alrededor de 33 años, ¿verdad? ¿En qué año fue destruido Jerusalén? 77. ¿Cómo? ¿El 70? ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? Nos van a dejar Estoy tarea. diciendo. ¿Me estás diciendo? En el año 70 entra Tito, el general Tito, y destruye, ¿verdad?, completamente Jerusalén. Del 30 al 70, ¿cuántos años son, Eric? ¿Qué es bueno para las matemáticas? 40 años, aproximadamente 40 años. ¿Se cumplió lo que dijo Jesucristo, sí o no? Claro que sí. Entonces, entiéndame, ¿verdad?, que en ese caso Jesucristo dio un tiempo, un periodo, ¿verdad?, dentro de esta generación, o esta generación no pasará hasta que se cumpla esto que yo acabo de decir. Bueno, aquí nos da no una palabra, no una frase tan, como dijéramos, tan específica como esa, pero lo que sí nos dice que lo que está a punto de revelar es algo que se va a cumplir pronto, ¿verdad?, que debe cumplirse pronto. ¿Qué traen aquí? ¿Están haciendo cambio de notas o qué? Otro taller le vamos a poner a Lili y a Abigail también, ¿verdad? Aparte nomás para ellas. Bueno, aquí está el color negro. ¿Cuál es el otro? Amarillo. El amarillo. ¿Y ese qué representa? ¿Cómo? Paz. Muerte. Paz o muerte. Acá nos dicen que paz, otros dicen que muerte. Muerte. Ahí dice que tiene que ver con la muerte. Y luego ahí está la calaverota allá de aquel lado porque no están mirando. Está hasta en el dibujo, mire, hasta en el dibujo se los doy, no, hombre, y así lo agarramos. Bueno, dice el versículo 8. El versículo 8. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Obviamente, ¿verdad? Ahí está hablando, recuerdan, hablamos de la región física o geográfica. Obviamente, esto tiene que ver mucho con el Imperio Romano, ¿verdad? La región sobre la cual ellos están gobernando. Pero lo que sí nos menciona ahí, que el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía. Eso implica entonces que el amarillo es un color que está ligado con la muerte. Por lo menos en este pasaje es un color que está ligado con la muerte. Y pues así lo puse de simple y sencillamente. El color amarillo aquí pues está implicando la muerte. Y ese pues yo pienso que está fácil, ¿verdad? Y esto solamente lo menciona para darnos a entender qué tanta gente iba a morir. Aquí dice una cuarta parte. Una gran cantidad de gente iba a morir, ¿verdad? Imagínense que aquí en Houston, que es la población, es como 4 o 5 millones de personas, no me acuerdo ahorita cuántos sean, 4 o 5 millones. Si dijéramos, porque son 4 millones de personas, va a morir la cuarta parte de Houston. ¿Cuánto sería eso? 1 millón de gente va a morir. ¿Se imaginan reducir la población de 4 millones de habitantes a 3 millones de habitantes? Es una gran cantidad de gente que debería de morir. Pues en ese sentido miramos, ¿verdad?, la magnitud de esa muerte de la cual Dios está hablando o está revelando ahí. Pero hasta ahí, otra vez. Voy a dar solamente ahora otros ejemplos, ya no del libro de Apocalipsis, pero en el libro de Daniel, ¿verdad? Nosotros venimos a encontrar en Daniel capítulo 5 y en el versículo 7. Dice ahí, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Ahora, este no es un pasaje profético. Aquí no hay una profecía. Siempre y sencillamente hay una declaración sobre un regalo o un bien que se le va a hacer a aquel que venga a interpretar el sueño de Nabucodonosor. Sin embargo, este pasaje porque nos ayuda a entender de qué manera es usado el color púrpura. ¿Cuál es el color púrpura? ¿O cómo le llamamos hoy en día nosotros? Morado. Color morado. Entonces, ¿con qué está asociado el color morado según lo que miramos ahí? Realeza. ¿Cómo? Realeza. Con realeza. ¿Cómo lo sabemos? Porque será el tercer señor en el reino.
tiene que ver con alguien, ¿verdad?, de realeza. Entonces, en ese sentido, el color morado o púrpura indica riquezas e indica realeza. Solamente un ejemplo que quise poner. Fuera de ello, ahora vamos a entrar hacia los metales proféticos. Entonces ahí el oro no tiene que ver con... Bueno, el oro, ¿verdad? Como está el oro añadido juntamente con el color púrpura, pues obviamente siempre, si tú miras la realeza, vas a darte cuenta que entre la realeza, el color morado y el oro era algo que siempre iba de la mano. Especialmente en Nabucodonosor, los babilonios, pues eran grandes, ¿verdad?, en eso de vestir púrpura y el oro. Era una combinación que ellos tenían mucho. Hoy en día nadie quiere andar de morado porque se me va a parecer al Barney, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Eso les hicieron algo cuando lo estaban. Ajá. Hicieron un capote. Ajá. Lo cubrieron, ¿verdad?, con púrpura también. Ahora ahí lo hicieron en forma de burla. ¿Por qué? Porque él le llamaban el rey de los judíos. Y en ese sentido, ¿verdad?, fue una burla que ahí fue donde Pilato y Herodes, que no se llevaban entre ellos, pero ahí se hicieron amigos, ¿verdad? Pero nuevamente, ¿verdad?, lo que quiero que ustedes pongan atención, cuando lean el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, muchas ocasiones los colores, vamos a mirar que hay ciertos colores que están vinculados con algún principio, ¿verdad? Santidad, realeza, pecado, inmundicia, todas esas cosas. Y cuando yo vengo a entender eso, y yo veo esos colores siendo resaltados en un símbolo de una profecía, yo tengo que pensar el uso que normalmente se le da a ese color y el contenido del mensaje de esa profecía para poder vincular completamente por qué ese color está siendo utilizado, ¿verdad? Un significado correcto. Pero aparte de los colores también hay metales. Y cuando hablamos de metales hablamos, por ejemplo, del oro, la plata, ¿verdad? Hablamos de cualquier metal que usted pueda pensar. Y en la Biblia, muchas de las veces también los metales tienen un símbolo, ¿verdad? Ya sea por el valor que la sociedad le asigna a un cierto metal, ya sea por el uso que en la sociedad se le da a ese cierto metal. Entonces, ese uso o ese valor lo tenemos que tomar en cuenta cuando vengamos nosotros a interpretar una profecía que además de darnos colores, está mencionando ciertos metales, ¿verdad? Y vamos a mirar aquí varios ejemplos. Y esta es de la que estábamos hablando hace un momento. En Daniel capítulo 2, versículos 32 al versículo 35, dice la escritura, ahí dice, la cabeza de esta imagen, aquí es Daniel hablando, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos, dice él, eran de plata, su vientre y sus músculos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada con una mano, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Cuáles son los metales que están descritos aquí? Oro, plata, bronce. Ahí están. Oro, plata, bronce, hierro, y también se menciona el barro. El barro no es un metal, pero se menciona también entre ellos. Bueno, la pregunta ahora, ¿qué es lo que Daniel viene a vincular cada uno de esos metales? ¿Con qué lo vincula? Cada uno de ellos tiene que ver con un reino. Eso indica, ¿verdad?, que él viene a asignar el valor o ciertas características físicas de ese metal y poder usar esa imagen para poder presentar el valor y las propiedades físicas que iba a haber en cada uno de los reinos que él está comenzando a escribir. Aunque Daniel ahí no menciona cuáles son los reinos, lo que sí viene a decir que cada uno de esos reinos es representado por cada uno de esos metales. Y es interesante, ¿verdad?, que Daniel a Nabucodonosor le dice, tú eres esa cabeza, tú, oh rey, eres esa cabeza. Porque a ti, Dios, a tu reino le ha dado majestad, le ha dado grandeza, le ha dado esto. Entonces viene a exaltar, ¿verdad?, que el reino de Nabucodonosor iba a ser un reino superior al reino de todos los demás. Ahora, superior, ¿verdad?, en el valor y en lo que él traía, porque obviamente en grandeza o en qué tan vasto fue ese reino, el reino babilonio no fue tan vasto como lo fue el imperio medo-persa. No fue tan vasto o tan grande o extendido como lo fue el imperio griego.
E incluso, ¿verdad? No fue tan grande como lo fue el Imperio Romano, que estaba extendido por donde quiera, porque no estaba hablando en extensión, sino está hablando de la grandeza que Dios había dado, la majestad que Dios había puesto sobre el rey de Babilonia. Entonces tiene que ver más que nada con ese valor, ¿verdad? Ese valor de realeza. Ya de ahí obviamente miramos que el resto de los reinos, Daniel le llama al reino después de él, dice un reino inferior. Y lo viene a comparar con la plata, que el valor de la plata es un valor que es inferior, ¿verdad?, al valor que tiene el oro. Y puedo entonces yo comenzar a observar las palabras que está usando Daniel al describir los reinos, pero usa el valor de los metales para compararlo al valor que cada uno de estos reinos va a tener. Pero no solamente utiliza el valor, porque luego, ¿verdad?, después de hablar del valor entre el primer y el segundo reino, finalmente cuando llega al último, ¿verdad?, el de hierro y barro cocido, dice, van a estar unidos entre alianzas, pero nunca va a haber una unidad 100% entre ellos, sino que va a ser una unidad por alianzas. Tipo como la unidad entre los liberales que hay hoy en día, ¿verdad? Están unidos no en doctrina, están unidos en pensamiento y en apoyo y en amistades, en lo que quieras, pero no hay una unidad realmente como la demanda la Biblia. Y a eso se refería, ¿verdad?, que iba a ser un pueblo que nunca iba a estar realmente unido. ¿Por qué? Porque, como el señor ahorita, el hermano, ¿verdad?, durante el estudio, no estarían en la misma mente y en el mismo parecer. Pero aquí miramos, ¿verdad?, entonces todo eso que viene a agregar ciertas cosas Daniel en cuanto a cada uno de estos reinos. Yo pienso que aquí sí podemos entender la aplicación, ¿verdad?, de cada uno de estos metales. Entonces recuerden, otra vez Daniel habló de bestias que también representan estos mismos 4 reinos, pero aquí utilizó metales. Entonces eso nos indica que hay ocasiones que Dios las profecías las usa de manera repetitiva y usa diferentes símbolos para hablar de la misma profecía. ¿Okay? Bueno, vamos ahora a hablar de los metales proféticos otra vez. Y aquí tengo otro texto, Éxodo. Éxodo capítulo 27, del versículo 17 al versículo 21. Dice ahí, lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo, la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro, un diamante, la tercera hilera, un diamante, y la tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista, la cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. Hasta aquí solamente. ¿De qué está hablando ahí? De la prenda ¿Cuál prenda? del sumo sacerdote que usaba. ¿Cuál prenda? ¿Cómo se llama? La que llevaba aquí. El pectoral. Eso es lo que está buscando, esa palabra, pectoral. ¿Qué era el pectoral? A ver. Te lo ponían aquí enfrente, tenían las piedras de cada una piedra, eran las tribus. Lo que dijo Miguel, ¿verdad? Cada una de ellas representaba una de las tribus de Israel. Ahora, es curioso, ¿verdad?, que Dios está usando 12 diferentes piedras o metales, porque en ese tiempo eran joyas preciosas, ¿verdad? Son joyas. ¿De dónde se extraen las joyas? De la tierra, ¿verdad? Y las joyas son metales, ¿verdad? Son metales preciosos. El oro, ¿verdad?, también se extrae de la tierra, la plata se extrae de la tierra, el cobre se extrae de la tierra. Todos esos son productos que vienen de entre la tierra. Ahora, es curioso, ¿verdad?, que Dios viene a representar el valor que tiene para él cada una de estas tribus con una piedra preciosa. Ahora, ¿hay algo que encontremos similar a esto en el Nuevo Testamento? Que Dios compare eso con sus hijos, ¿dónde? Bueno, ahí somos piedras vivas, no somos jaspes, no somos topacio, no somos carbunclo. Todavía no llegamos, ¿verdad?, a hacer eso. Somos piedras apenas. Pero ¿dónde nos convertimos en carbunclo y esmeralda y en jaspe y todo eso? En Apocalipsis. ¿Qué capítulo? Ay, hermano Jorge. Ya empezamos mal. Ahí está, hombre, capítulo 21. Cálmense, si no todos los hago sufrir. Capítulo 21 y capítulo 22. Normalmente, y Daniel, tú te vas a acordar, ¿verdad? Tú enseñaste sobre esos capítulos hace poquito en uno de tus estudios. Normalmente cuando hermanos enseñan sobre Apocalipsis 21, ¿a qué lo están diciendo? ¿O a qué lo asemejan? ¿A qué lo comparan? Al cielo. Y dicen, no, hermanos, en el cielo va a haber calles de oro, y en el cielo va a haber 12 puertas, y en el cielo va a haber esto. Pero no está hablando del cielo ahí. Apocalipsis capítulo 21, si ustedes lo analizan el texto bien, es más, miren, vayan conmigo Apocalipsis capítulo
21. Y vamos a leer ahí, bueno, pues ahí está en la pantalla también, versículo 10. Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Dice ahí: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Aquí está teniendo Juan una visión. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y teniendo la gloria de Dios y su fulgor, era semejante a una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande, ahí describe todo. Y luego nos brincamos al versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso y el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Bueno, ¿qué está hablando aquí? Puros nombres bien raros, ¿verdad? Pero notan que es algo muy parecido a lo que encontramos en Éxodo. Acá, ¿quién hacía referencia? A las tribus. A las tribus de Israel, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en la era mosaica en el tiempo de Moisés. ¿Y acá de qué está hablando? A los cristianos, ¿no? Del nuevo Israel, de la nueva Jerusalén, la iglesia. Y ahora de la iglesia se refiere de la misma manera, refiriéndose a ellos como piedras preciosas. Ahora aquí está la clave. Sí, hermano, usted tiene razón. Aquí ahorita en la tierra somos piedras vivas, que somos edificadas sobre el fundamento que es Cristo. Pero recuerde dónde vienen los metales. Vienen de entre las piedras, vienen de entre la tierra, entre la formación. Y lo que Dios hace con nosotros en este proceso preparatorio aquí en la tierra, nos está moldeando, nos está preparando, limpiando y purificando. Y cuando lleguemos al cielo ya no somos solamente piedras vivas. Ahora somos esas piedras preciosas, el valor que alcanzamos para Dios en el cielo. Entonces otra vez voy a repetir, en el Antiguo Testamento hay una imagen que Dios presenta con ese, ¿cómo se llamaba? Pectoral. El pectoral, con el pectoral, hablando, ¿verdad? Donde llevaba allí en la presencia, entraba delante de la presencia de Dios representando cada una de las tribus. Y acá miramos aquí en la nueva Jerusalén, la ciudad santa. ¿De dónde desciende? Del cielo. ¿De dónde es el reino de Jesucristo? ¿Cómo se le llama? El reino de los cielos. ¿De dónde desciende? De los cielos. A eso se refiere. Entonces Apocalipsis 21 no está hablando del cielo, está hablando de la iglesia. Y está describiendo el estado glorioso de la iglesia. No hay descripción física del cielo en la Biblia. Sí nos menciona, ¿verdad?, cualidades del cielo, lo hermoso que es, pero lo que más se enfoca a decirnos es el estado eterno de la iglesia en el cielo. Y Apocalipsis 21 lo que describe esas calles de oro, esos muros, esas diferentes cosas que miramos, está describiendo el valor incalculable de la iglesia. Porque el oro puro, ¿cómo se adquiere? 99.9% pureza de oro. Lo que nosotros tenemos, ¿verdad?, no es un oro, el que miramos esas barras de oro que son como doraditas, no es oro puro. Es como 97%, ¿verdad?, más o menos puro. Un oro que viene a ser 99.9% puro, ya es como lo describe ahí, cristalino. Algo, ¿verdad?, como el cristal, transparente como el cristal, alcanza un color diferente ya al oro. Y eso implica entonces que se imaginan una ciudad con las calles de oro, una ciudad adornada con las piedras más preciosas y más caras de toda la tierra. Aquí Dios está hablando ese valor que ha alcanzado la iglesia ya en la eternidad. Ese valor que va a alcanzar la iglesia una vez que sea salva. De eso se refiere. Pero aquí, ¿qué está usando? Está usando metales para describirme esa belleza de la iglesia, ese valor incalculable de la iglesia. Entonces los metales para eso nos ayudan, ¿verdad? Poder mirar valores que Dios asigna. Pero vamos a terminar ahora con esto, los nombres proféticos. Y aquí tenemos ciertos nombres, ¿verdad?, que son asignados en cuanto a profecías. Uno de ellos, encontramos el libro de Apocalipsis, se menciona Babilonia. La Babilonia normalmente ¿con qué está conectada? Con la gran rebanera. ¿Cómo? Una ciudad pagana, una ciudad idólatra. ¿Cómo? Le llaman la gran ramera. Había idolatría, había fornicación, había todo. Recuerdan incluso que Daniel no se quería contaminar ni con la comida que ellos comían ahí. ¿Por qué?
porque era algo, ¿verdad?, que había sido dedicado a los dioses paganos. Entonces sí, ¿verdad?, como dijo la hermana, si miran ahí en el capítulo 17 de Apocalipsis, la última parte dice, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, ¿con qué está ligada Babilonia? Escuchamos el nombre Babilonia y lo tenemos que automáticamente ligar con lo que está hablando ahí. Entonces, en el Nuevo Testamento se menciona Babilonia. ¿A quién se le aplica ese nombre? A Roma. A Roma se le viene a aplicar el Nuevo Testamento. Entonces, ustedes escuchan el nombre Roma, pero realmente a quien se está refiriendo perdón, escuchan Babilonia, pero realmente a quien se refiere es el Imperio Romano. Escuchan las tribus de Israel, pero ¿a quién se refiere? A la iglesia de Cristo. Es a lo que está refiriendo. Es lo que miramos en el libro de Apocalipsis. Bueno, aquí miramos entonces esto, ¿verdad? Que en cuanto a los nombres, miramos nosotros que Babilonia originalmente fue una ciudad que fue hostil con Jerusalén. Imagínense cómo se llevaron a los cautivos, tumbaron los muros, destruyeron el templo, se robaron todo lo que había dentro del templo, se lo llevaron cautivo, grandes cosas que hicieron. Bueno, la manera como Babilonia oprimió a Jerusalén era la manera como Roma estaba oprimiendo a la iglesia de Dios en ese tiempo. Por eso se le aplica ese nombre, ¿verdad? Babilonia es Roma. Obviamente menciona Babilonia, pero en mente tiene el imperio romano. Así como se mencionan las tribus de Israel, pero es la iglesia lo que se tiene en mente. Y finalmente, ¿verdad?, vamos a mirar aquí otro. En Isaías capítulo 1, versículos 9 y 10, dice ahí, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Los príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Bueno, espérate, ¿cómo me estás diciendo que si Jehová los hubiera estudiado completamente serían como Gomorra, pero luego te volteas y estás hablándole al pueblo de Gomorra? ¿Qué quiere decir eso? Que está aplicando el nombre de Gomorra a los pueblos pecaminosos, pueblos que están practicando los mismos pecados de Sodoma y de Gomorra. Y más, incluso recuerdan que si ustedes leen Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, y leemos en el tiempo cuando había idolatría, hay una frase que usa ahí. Dice, y había también sodomitas en la tierra. ¿A qué se refiere? No que gente que venía de Sodoma, porque Sodoma ya había hecho sus cenizas. No existe Sodoma, no existe Gomorra. Pero cuando usa la frase, había sodomitas en la tierra, está hablando de aquellos que practicaban los mismos pecados por los cuales Sodoma y Gomorra fue castigado. Cuando entonces en la Biblia escuchamos ese nombre, Sodoma y Gomorra, lo tenemos que asociar con los pecados de inmoralidad, pecados de idolatría y pecados de todas las cosas, ¿verdad?, que ellos hacían sucias delante de Dios. Eso es lo que tiene que ver referencia, ¿verdad?, el nombre de Gomorra. Bueno, otro más, un par más aquí encontramos. En Oseas capítulo 8, versículo 13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordarán de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Bueno, ¿Egipto con qué está ligado? Esclavitud. Esto está facilito, ¿verdad? Y aquí en Apocalipsis encontramos también, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se llama profetisa. Bueno, Jezabel, ¿con qué está ligada? La fornicación, la idolatría. Entonces, obviamente, Jezabel ya tenía muchos años de muerta, pero aunque le llama a esa mujer Jezabel, está hablando de la fornicación y la idolatría que había dentro de esa congregación, dentro de esa iglesia, y que se estaba tolerando. ¿Cuántas iglesias hoy en día no están tolerando eso? Lo mismo por lo cual se le llamó la atención a esa iglesia, es lo mismo que muchas congregaciones hoy en día están tolerando. La fornicación, la idolatría, no en forma de que tienen ídolos físicos, pero la idolatría, ¿verdad?, de que ellos están adorando o están poniendo énfasis en cosas que la Biblia, o que le están robando a la atención que se le debería de estar dando a Dios. Y pues ahí, ¿verdad?, con esto terminamos. Eso es toda la clase, ¿verdad?, todo el estudio que tiene que ver con el lenguaje profético en la Biblia. Así es de que ahí tienen ya un poquito de información. La tarea, pues gracias, Daniel, ¿verdad?, me ayudaste con la tarea. Ahí tienen que investigar el significado, ¿verdad?, del segundo caballo. Preguntas, comentarios. Está fácil esto, ¿verdad? ¿Qué fue? O nomás 2 diapositivas para atrás en Éxodo 27. Nomás era 28, ¿no? Para que... Ok, está bueno para corregir. Me mandas un text, por favor, entonces para corregirlo. Y
¿Cómo? El 28. 28, sí. 17, sí. Bueno, y hoy en la noche, si Dios quiere, les mando, la voy a corregir, y hoy en la noche les mando para que tengan ahora sí toda la lección 8 completa, para que se pongan a estudiar. Y la siguiente lección, si Dios quiere, pues comenzamos entonces ahora sí a hablar acerca de un resumen, ¿verdad?, de cada libro. No creen que les voy a dar un resumen de cada libro, esto se trata y todo. Más que nada les quiero enseñar dónde encaja cada libro, ¿ok? Para que tengan una idea cuando ustedes lean esos libros. Bueno, gracias. La tarea era el caballo bermejo. ¿Qué representa? Según el antecedente histórico en el cual fue escrito.